jueves, desde el Centro de Estudios en Administración Tributaria, les damos la bienvenida a la emisión número 17 de este ciclo semanal de entrevistas llamado Conversando con el SEAT. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Pablo López, con quien conversaremos sobre las herramientas de las neurociencias para adaptarse a las nuevas formas de trabajo en las administraciones tributarias. Pablo se graduó como psicólogo con honores en la Universidad de Buenos Aires y continuó formándose en psicoterapia cognitiva y en diseño y análisis de datos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Actualmente es director académico de la Fundación INECO, cuyo fundador es el doctor Facundo Manes. Es además miembro del Consejo Superior de la Universidad Favaloro, director de la carrera de Psicología de dicha universidad y autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas. Presentamos además el panel del SEAT que hoy nos acompaña, que está compuesto por el licenciado Pablo Brula de la Comisión de Recursos Humanos, el contador público Guillermo Seyayán, secretario del SEAT, y el contador público Gabriel Bordiñón del Observatorio de Innovación y Transformación Digital y organizador de este ciclo. Quien les habla, Gabriel Badel, coordinador técnico del SEAT, hará las veces de moderador. Les recordamos que sobre el final de la transmisión vamos a estar presentando un código QR para que ustedes lo escaneen y tengan la posibilidad de solicitar el certificado de participación a esta charla. El único requisito es que les requerimos que estén suscritos a nuestro canal de YouTube. Bueno, el licenciado Pablo Brula estará compartiendo la pantalla conmigo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto nuevamente estar aquí presente en estas charlas. Y hoy desde la coordinación del área de recursos humanos vamos a estar presentando al doctor Pablo, que nos dará una mirada desde la neurociencia de todo lo que es la transformación del mundo del trabajo. Así que para no ocupar mucho más tiempo, le pedimos a Pablo que por favor empiece con su presentación y más tarde luego tendremos las charlas, las preguntas correspondientes para ahondar un poco en este tema que es tan apasionante desde nuestras áreas y desde la administración tributaria también. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Conversando con el SEAT. Muchas gracias por participar. Buenas tardes a ambos. Gracias por esta posibilidad de participar de este espacio de compartir conocimientos de distintas disciplinas, así que es un placer para mí poder estar acá. La idea es hacer una pequeña presentación, más que nada para contextualizar lo que vamos a hablar durante la charla de hoy y luego, como decía Pablo Brula, poder intercambiar algunas preguntas específicamente sobre el ámbito en el que ustedes se desempeñan. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, el título que hemos conversado para la charla de hoy es Nuevas formas de trabajo en la administración tributaria. La herramienta de las neurociencias para adaptarse a la nueva normalidad. La idea es hacer un énfasis en esta cuestión adaptativa. Digamos, el contexto de pandemia y de medidas de aislamiento ha generado en su combinación un escenario absolutamente novedoso y con alta incertidumbre para nosotros. Es por eso dejar en claro que cuando hablemos de adaptación, vamos a estar hablando de adaptación a estas dos cuestiones. Es muy difícil pensar por separado cuál es el impacto de la pandemia propiamente dicho y cuál es de las medidas de aislamiento. De hecho, todos los estudios en el tema, y no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, han hecho énfasis en esta combinación, ¿sí? Porque es en esta combinación en donde nos encontramos, como les decía recién, en un contexto de altísima incertidumbre y de grandes cambios de hábitos. Cuando esta combinación se da, lo que surge es el estrés como respuesta de nuestro organismo, y no el estrés necesariamente como algo negativo. El estrés es simplemente una respuesta que nuestro organismo tiene ante situaciones novedosas, como en este caso, y que fuerzan los recursos que tenemos como personas. Pero gran parte de las personas podemos adaptarnos a estos nuevos contextos de una manera lo más saludable posible. Algún porcentaje más pequeño va a tener más dificultades para poder adaptarse y ahí vamos a hablar del estrés patológico o el estrés que puede dañarnos, que lo llamamos específicamente distrés. ¿Qué nos pasó en este contexto? Muchas cosas, muchísimas.
no solo, como mencionaban recién Gabriel y Pablo, cambios a nivel laboral, que fueron muchísimos, y tanto en la forma de proceder en las tareas que hacíamos habitualmente, como las de comunicarnos, como las de los seguimientos. Todo eso se ha replanteado drásticamente en muy poquito tiempo. Nos encontramos también en una situación en la cual, sobre todo al comienzo, nuestros recursos eran absolutamente limitados y no conocíamos para nada la enfermedad. No había antecedentes cercanos, por lo menos en nuestro país, de situaciones como esta. Muchas generaciones no habían tenido antecedentes de este tipo. Entonces, los recursos con los que contábamos eran menores para poder adaptarnos a una situación tan cambiante y de tanta incertidumbre. Por otro lado, esto se nos presentó como un gran desafío, ¿sí? Como tener que subir esa piedra, ¿sí? Con un gran esfuerzo de adaptación, con un gran esfuerzo físico, mental, emocional, que requirió esta situación para que de a poquito podamos ir encontrando cierto equilibrio. No podemos dejar de lado el miedo que todo esto genera. La incertidumbre está muy asociada con el miedo. Cuando no sabemos las reglas del juego, nos sentimos inseguros, nos sentimos temerosos, nos ponemos un poquito más a la defensiva hasta que logramos entender un poquito más qué es lo que está pasando. Y como les decía recién, es un contexto de una novedad casi sin precedentes. Y esto no solo a nivel sanitario, sino también a nivel específicamente de la salud mental, a nivel de las relaciones laborales y a nivel de las relaciones humanas interpersonales. Siempre me gusta hacer mención a estos tres pilares de la salud que se han visto absolutamente en jaque durante este periodo. Esos tres pilares son el sueño, el ejercicio físico y la alimentación. Y me gusta presentarlos en términos de engranajes, porque si alguno de estos falla, si se traba alguno de estos tres pilares de la salud, los otros se van a trabar también y van a funcionar mal. Si dormimos mal, en general tenemos menor predisposición para hacer ejercicio. Si hacemos menos ejercicio, solemos alimentarnos peor. Si nos alimentamos mal, nuestro rendimiento en el ejercicio es inferior, y si nos alimentamos mal, nuestro sueño se ve afectado. Y podemos hacer la relación para el lado que nosotros querramos, porque estos tres pilares son inseparables. Y si hay algo que sucedió, sobre todo al principio de la pandemia y de las medidas de aislamiento, es que empezamos a dormir distinto, el ejercicio físico disminuyó drásticamente, más allá de las posibilidades que se fueron ofreciendo posteriormente con respecto a la posibilidad de hacer ejercicio de manera remota, y la alimentación también ha cambiado muchísimo. De hecho, hay un montón de reportes muy robustos que lo que nos indican es que hubo un aumento de peso en promedio de la población. Algunos estudios hablan de 4 kilos, ¿sí? Pero en términos generales hubo un aumento. Hubo un aumento también en el consumo de alcohol durante la pandemia. Es decir, todo esto, que es lo que sostiene nuestra salud y que sin esta línea de base es muy probable que nosotros nos sintamos mal, que perdamos bienestar y que a largo plazo podamos tener algunos problemas de salud, todas estas tres cuestiones estuvieron seriamente afectadas. Ahora, es muy difícil sacar una conclusión sobre el impacto que tuvieron estas dos cuestiones en todas las personas. No podemos hablar en términos universales. No es lo mismo hablar de las personas que trabajan en la administración pública, no es lo mismo hablar dentro de la administración pública de distintos sectores, del sector salud, del sector impositivo, del sector empresarial, de las personas de determinada edad, de las personas de un género, de otro. El impacto no fue igual para todos. Y esto quiero dejarlo bien en claro. No fue igual para todos. Sabemos que en general el reporte de impacto negativo ha sido mayor en las mujeres, más allá de que la enfermedad en términos de gravedad, sabemos que hay muchas más chances de desarrollar una forma grave de la enfermedad siendo varón. La edad es otra cuestión que ha afectado o que se ha relacionado de distinta forma con ese impacto. Sabemos, y esto por todos los estudios internacionales sobre el tema,
que el grupo de personas más afectados fueron los menores de 35 años. Uno se podrá preguntar cómo puede ser eso, ¿sí? En personas jóvenes que tienen mayor accesibilidad y facilidad para manejar los dispositivos electrónicos. Bueno, hay una cuestión de la socialización, del comienzo de proyectos también, de inicio de la adultez, de inicios en el mundo laboral, que también se han visto cargados de una incertidumbre sin precedentes. Ahora, no podemos decir que fueron los únicos afectados. Si bien hay acuerdo en que ha sido el grupo etario con mayor impacto en términos de síntomas vinculados con lo anímico y con la ansiedad, también sabemos que las personas del otro polo, digamos, los adultos mayores, los mayores de 65 años, han tenido un gran impacto en términos de verse privados de relacionarse con los seres queridos, con sus nietos, hijos, eh, y, y también en términos del trabajo, porque son quienes aún al día de hoy, 7 meses después del inicio de las medidas de aislamiento, no han podido reincorporarse al trabajo. Por otro lado, la red social disponible ha sido otra variable que ha amortiguado o no este impacto. Sí, sabemos que la soledad cumple un rol central en la adaptación a esto. ¿Sí? Sabemos que las personas que tienen una red social más amplia y cercana, no solo en términos de cantidad, sino en términos de calidad, han podido adaptarse un poquito mejor. El nivel de actividad previo es otra cuestión que de hecho se ha mencionado en un estudio reciente que se publicó de autores de la Universidad de Mar del Plata, que lo que ellos sostenían es que quienes antes eran muy proactivos se han visto más afectados que quienes tenían un ritmo de vida más acotado. La formalidad en el trabajo, esta es otra cuestión que ha sido ampliamente estudiada. Los países que han reaccionado mejor en términos poblacionales, ¿sí? No digo en términos de decisiones sanitarias, sino en términos de respuesta social ante las sugerencias sanitarias, han sido aquellos países en donde los índices de informalidad del trabajo eran menores. Y esto está ampliamente descrito no solo en estudios que nosotros llamamos ensayos primarios, sino también en revisiones sistemáticas. Y el nivel económico, por supuesto, y el nivel sociocultural han sido otras cuestiones que han mediado el impacto de la pandemia y de las medidas de aislamiento, en parte en el cumplimiento y por otro lado en la adaptación. Sabemos que la pandemia y estas medidas de aislamiento, pero sobre todo la enfermedad en sí, ha dejado en evidencia grandes desigualdades a nivel social, y en donde previamente había inconvenientes más marcados, más serios en términos de distribución de la riqueza y de índices de pobreza, el impacto ha sido muchísimo, muchísimo mayor que en países en donde la equidad es más la regla que la excepción. Por si nos faltara algo en este impacto de la cuarentena y de las medidas de aislamiento, aparece este fenómeno de la infodemia, ¿sí? Que es que hagamos lo que hagamos, estamos siendo rodeados por información vinculada con una enfermedad. Y esto lo vemos en las redes sociales, esto lo vemos en los llamados de la familia, lo vemos en los programas de televisión, en la radio, en donde ustedes ingresen van a ver información sobre esto. ¿Y qué pasa? Nuestras opiniones se van formando de acuerdo a eso, estamos expuestos a información más confiable y a información absolutamente poco confiable, que hace que nuestro nivel de respuesta y nuestro nivel de incertidumbre también aumente, ¿sí? Nuestro nivel de incertidumbre, nuestro nivel de dudas con respecto a qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. A veces los mensajes que se reciben desde las organizaciones de salud pueden sonar contradictorios, pero tengamos en cuenta que estamos ante una enfermedad nueva, ¿sí? Que se ha ido aprendiendo a medida que se iban tomando distintas estrategias de intervención, ¿sí? Sin ir más lejos, hace pocos días salió esta cuestión de que la OMS desaconsejaba el uso de las cuarentenas, pero entendamos bien el mensaje, porque esto fue algo que siempre fue así. Por ahí, hoy visto hacia atrás parece una contradicción, pero las cuarentenas siempre fueron pensadas en términos cortoplacistas
para aumentar los recursos sanitarios de los países y luego empezar a abrir las posibilidades y las actividades que fueron prohibidas. Esto desde el minuto 1, que se sabía ya en los trabajos de enero y febrero, sabíamos que, y la OMS lo había dicho, que no podía ser la principal herramienta para afrontar la pandemia. Sí, necesaria y eficaz para el corto plazo, el inicio de una respuesta a una pandemia en términos de recursos en salud. Pero después, a largo plazo, podía volverse contraproducente y en términos emocionales, los trabajos coinciden absolutamente que el impacto ha sido cada vez mayor de acuerdo a cuán larga fue la cuarentena. Siguiendo con la lógica que venimos hablando, nuestra respuesta, nuestro nivel de adaptación va a estar en parte relacionado con nuestros sesgos cognitivos. Nosotros no reaccionamos a las cosas per se, ¿sí? No hay una realidad única y todos reaccionamos de la misma forma. Hablé de infodemia, hablé de distintas variables que pueden amortiguar o no el impacto y los sesgos cognitivos es una de ellas, ¿sí? Este es un ejemplo muy sencillo en donde algunas personas van a ver 4 vigas y otras personas van a ver 3, ¿sí? Y los dos van a estar en lo correcto porque depende en dónde se haga el foco de atención, vamos a ver 3 o vamos a ver 4. Y entonces, mirando todos la misma imagen, podemos llegar a conclusiones diferentes en una cuestión tan sencilla como esta. Imagínense en algo tan complejo como una pandemia y un contexto de aislamiento que no hemos vivido nunca, ¿sí? El nivel de desconocimiento, de incertidumbre, de vulnerabilidad es muchísimo mayor que viendo simplemente si hay 3 o 4 vigas. Entonces, en estos contextos en donde tenemos los sesgos cognitivos, un contexto de enfermedad, un contexto de medidas extrañas para nosotros, aparece la ambivalencia. Y sobre todo en estos momentos más avanzados de las medidas de aislamiento y de la pandemia. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer algunos sectores que tienen que volver al trabajo o retomar sus actividades. Entonces, eso que estábamos esperando durante mucho tiempo, ¿sí? Parecía que estábamos desesperados por salir, hoy nos encuentra en un momento en el cual decimos, uy, pero si salgo también tengo más riesgos, ¿y cómo será el salir? Y yo ya me acostumbré a esta forma, ¿y cómo vuelvo al trabajo? Va a ser lo mismo. Lo que hacía antes, hoy va a seguir siendo igual. No, es preferible que siga haciendo home office, sobre todo las personas que tienen chicos. ¿Cómo hago con los chicos que no pueden ir al colegio, salvo bueno, los años finales? No van al colegio, pero yo tendría que ir a trabajar, pero a su vez no tengo la posibilidad de que el personal doméstico pueda venir, sino de alguna otra forma distinta, porque el transporte público no está habilitado para eso. Entonces, hay un montón de cuestiones, ¿sí?, que nos hacen dudar si volvemos o no volvemos a algo parecido a lo que nos pasaba antes, más allá de que todavía no sabemos qué va a suceder a ciencia cierta en los meses subsiguientes y cuando nuevamente vuelva la época de otoño. Pero esta ambivalencia es normal y muchas veces, como seres humanos, y esto no solo en este contexto, sino en general, tratamos de sortear esa ambivalencia, tratamos de inclinarnos hacia un lado y de resolverla. Y muchas veces eso nos lleva a la frustración, ¿sí? Porque la ambivalencia es la regla y no la excepción. Vamos a tener en todos los ámbitos de nuestra vida razones o argumentos para avanzar para un lado y razones y argumentos para avanzar para el otro. Y en todo momento nosotros nos vamos a ver obligados a tener que decidir por una cosa o por la otra, sabiendo que vamos a tener que tolerar algún costo. Y en este sentido cobran altísima relevancia los recursos de afrontamiento. Cuando hablamos de estrés, yo les comentaba esto de una situación en la cual nos vemos forzados a adaptar o desarrollar nuevos recursos, y esos recursos pueden ser basados en la emoción o pueden ser basados en la razón, en la lógica o incluso en la situación, en modificar la situación externa. Dentro de esta
posibilidades de afrontamiento, un obstáculo que puede aparecer en algunas personas es lo que llamamos la falacia de control, que también podría considerarse como un sesgo cognitivo, como lo que hablábamos antes, que tiende a, que se define como esa tendencia, perdón, a intentar controlar lo que está por fuera de nuestro alcance. ¿Sí? Y si otra cuestión nos ha pasado en este momento de pandemia, es que intentábamos mantener un nivel de control que escapaba a nuestras posibilidades reales. ¿Sí? Otra cuestión que nos lleva a la frustración. Cuando no podemos distinguir entre qué es lo que puedo cambiar y qué es lo que no puedo cambiar, la respuesta general es una sobrecarga que nos lleva progresivamente a la frustración. Cuando en realidad sabemos que son muy poquitas las cosas que podemos hacer, pero que son altamente eficaces. ¿Sí? Son pocas y altamente eficaces. No siempre se da esto. Y muchas veces, de vuelta, ¿no? En este mar de infodemia, no tenemos en claro qué es lo que tenemos que hacer, qué no. Si en su momento fue usar barbijo o no usar barbijo. Ahora, bueno, se intentó poner en el mismo plano la discusión de cuarentena y no cuarentena, cuando en realidad siempre fue cuarentena por un tiempo, un tiempo acotado para generar recursos y después abandonarla. Eso nunca estuvo en discusión. Sabemos que es una estrategia eficaz y que es necesaria en un contexto de pandemia, pero no puede ser la única ni la principal. En términos de cómo cuidar la salud mental, estos tips que pueden encontrarlos en las redes sociales no es ningún secreto de los profesionales. Digamos, hay ciertas cuestiones que sabemos que sí o sí se asocian con el bienestar psicológico. Mantener relaciones personales saludables, sea por el medio que sea, no necesariamente en persona, ¿sí? Pero tener el vínculo social es algo que, por un lado, promueve la salud, promueve el bienestar y además es protector para el desarrollo de ciertas enfermedades. Hay un estudio muy grande que se hizo en el año 2005 que se llama InterHeart, que es sobre los factores de riesgo cardiovasculares, y la soledad, el vivir solo, fue detectado identificado como un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, y eso después se ha visto también en el desarrollo de otras enfermedades. Mantener organizadas las rutinas y las actividades, más en este momento, en donde la autodisciplina es altamente relevante. Somos nosotros los que tenemos que tratar de ordenar nuestro tiempo de trabajo y nuestro tiempo de ocio. Y lo que hemos observado al comienzo, sobre todo de la pandemia, de las medidas de aislamiento, es que la gente tendió a sobrecargarse de cosas, ¿sí? Y en este momento también estamos viendo un fenómeno similar, pero a la inversa, ¿sí? Es como tratando de hacer todo lo que no pudimos hacer en estos últimos meses, lo cual afecta el disfrute y afecta también nuestro bienestar. Otra cuestión es distinguir y hablar sobre nuestras emociones, poder compartir, poder socializar lo que nos pasa, ¿sí? Esto es central como seres sociales que somos. Tener tiempo de relajación a un hobby o una actividad física, ¿sí? Como decíamos antes, como uno de los pilares que hablábamos al comienzo, ¿sí? Está ahí separado en hacer ejercicio, pero las estrategias de relajación, entre ellas podemos incluir mindfulness, que es una de las cuestiones que está más en boga en los últimos tiempos, son un ejemplo interesante para lo que es la adaptación en términos emocionales. Es decir, cuando hay algo que no podemos modificar nuestra posición frente al problema. Y tanto mindfulness como las estrategias de relajación pueden ayudarnos a poder posicionarnos en otro lugar. Regular los horarios de sueño y alimentación, volviendo a los tres pilares. Esto está fuera de discusión, es nuestra base para poder lograr otras cosas. Y evitar el aislamiento, manteniendo digamos, la normativa de los países. Cuando hablamos de aislamiento es evitar el aislamiento social en términos afectivos, ¿sí? Las medidas que tenemos hoy son de aislamiento físico, más allá del nombre que tengan las intervenciones vinculadas con el aislamiento. Apuntamos a un aislamiento físico, no emocional, ¿sí? No social en el sentido de compartir lo que nos pasa, ¿sí? Ese es el aislamiento que tenemos que evitar, no el aislamiento cara a cara. Y siguiendo con las medidas de afrontamiento, y con esto ya vamos cerrando, si vemos las sugerencias de la
Organización Panamericana de la Salud, que están extraídas de la Organización Mundial de la Salud, son 3 cuestiones fundamentales las que tenemos como afrontamiento basadas en el problema, ¿sí? Lo que teníamos de este lado de la balanza. Evitar los lugares cerrados con poca ventilación, los espacios concurridos o abarrotados de personas y el contacto cercano como las conversaciones cara a cara. Esto lo llaman la evitación de las 3C. Estrictamente eran las 3C por todas las siglas en inglés, pero bueno, han podido más o menos en la traducción buscar 3 palabras con C que puedan acomodarse y poder mantener esa intervención, esa medida a nivel poblacional. El lavado de manos, por supuesto, el distanciamiento social ya lo mencionamos, y la ventilación. ¿Sí? Estas son las cosas que podemos hacer. Todo lo demás es desgaste. Todo lo demás es frustración, es sobrecarga. ¿Sí? Hagamos lo que sabemos que sirve. Lo que no sabemos es una incertidumbre y vivir siempre implica riesgo. Es cierto que estamos con un nivel de desconocimiento importante, pero sí por lo menos avanzado varios meses el contexto de pandemia, ya tenemos más en claro cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las formas de contagio más probables y cuáles son las estrategias eficaces para reducir el contagio. No estamos en el mismo lugar que antes, tenemos más información. Cuando hay más información hay menos incertidumbre. Obviamente ahora tenemos la incertidumbre por volver a hacer ciertas cosas, sabiendo que quizás después tenemos que volver para atrás por un posible aumento, de acuerdo a de casos, de acuerdo a lo que estamos viendo en el contexto del hemisferio norte. Bueno, con esto cierro la presentación y abrimos el espacio de preguntas para ver cómo podemos ir aplicando en cuestiones concretas esto que fui comentando a nivel introductorio. Muchas gracias. Bueno, Pablo, te escuchaba atentamente, impecable. Felicitaciones y gracias por compartir estos conocimientos con nosotros. Le voy a dar la invitación a nuestro panel de expertos, en este caso Guillermo Seyayán, que está acá con nosotros. Bueno, me voy a permitir presentarte, Guillermo. Ya es un viejo conocido para todos, pero él, además de ser secretario del SEAT, es especialista en comportamiento humano, coordinador académico de los posgrados de coaching ontológico y emocional, de programación neurolingüística, coautor de los libros Claves para el desarrollo de tu carrera profesional, Pensar para triunfar, que lo tengo autografiado, Guillermo, por vos, El poder de la motivación, y estos 2 últimos que han sido número 1 en ventas en la edición digital de Amazon. Guillermo, el entrevistado es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. La verdad que impecable. Un tema, ¿por qué pensás que las personas se resisten a los cambios? La pandemia cambió el mundo, hay un mundo nuevo y observamos mucha resistencia. ¿Cuál es tu mirada? Sí, gracias, Guillermo, por la pregunta, porque efectivamente el cambio en las neurociencias es un tema de altísimo interés, ¿no? Y también nos genera aún al día de hoy muchas preguntas, ¿no? Afortunadamente, a diferencia de lo que sucedía décadas antes, en donde en general el foco lo poníamos en la resistencia de las personas, hoy el foco está puesto en qué hacemos, en qué nos estamos equivocando como agentes de salud o como agentes de cambio, no solo de salud, sino también a nivel de decisiones políticas, qué hacemos para que la gente no cambie, ¿sí? Más allá de las características personales que tenemos todos, ¿no? Que nos cuesta cambiar y el dicho mejor malo conocido que bueno por conocer no es casual, no es azaroso. Cuando nosotros tenemos reglas conocidas nos sentimos más cómodos y cualquier cosa que genere un cambio, por más que sea beneficioso al principio, nos genera cierta resistencia. Pero en un contexto de pandemia y de medidas, como les decía, extrañas en términos de falta de antecedentes para nuestra población en particular, si los mensajes no son claros, pueden llevar a que la gente no adhiera a esos cambios. Y en esto hay ejemplos muy concretos, ¿sí? Que hemos visto a lo largo, ¿sí? Personas que al principio estaban adaptándose fácilmente a los barbijos, al uso de barbijos, luego no, personas que subestimaban la pandemia, personas que sobreestimaban. Cada uno, de acuerdo a cómo interpreta lo que está pasando, va a reaccionar de esa forma, ¿sí? Si lo vemos a nivel individual, durante muchos años hemos
trabajado con el proceso de cambio y las distintas etapas del cambio. Si tenemos que estar predispuestos a cambiar. En un contexto de tanta incertidumbre, es difícil, ¿sí?, que estemos dispuestos a cambiar, ¿sí?, porque estamos paralizados, ¿sí?, estamos mirando qué es lo que sucede, tratando de entender lo que nos pasa. Entonces, a nivel personal es muy complicado. A nivel, por un lado, por la predisposición al cambio, y por otro lado, por los egos cognitivos de los que hablábamos. Pero también, para que los cambios se ejecuten, tienen que ser simples, ¿sí?, y tienen que tener una consecuencia a corto plazo. Si eso no podemos establecerlo claramente, la posibilidad de cambio es mucho menor, porque biológicamente, emocionalmente, sabemos que estamos más predispuestos a los cambios cuando las consecuencias de esos cambios son a corto plazo que cuando esas consecuencias son a largo plazo. Y eso puede explicar en parte, Guillermo, el mayor impacto que hay en los adolescentes y en los jóvenes, ¿sí?, que son los menos afectados estrictamente por la enfermedad. Entonces, ellos tienen que tomar decisiones de cambio cuando no hay una afectación directa a ellos mismos, ¿sí? Es muy raro que una persona de menor de 35 años tenga alguna complicación por el COVID-19, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer un esfuerzo de abstracción mucho mayor que las personas de otro rango etario, porque tiene que decir, si yo cambio esto, entonces eso va a generar un cambio en los otros y va a reducir el riesgo en general, pero yo mientras tanto me pierdo la posibilidad de socializar, la posibilidad de estar con mis amigos, la posibilidad de empezar un estudio, de hacerlo como lo veníamos haciendo antes, de iniciar un trabajo de la manera que yo conozco. Entonces, en ese sentido, el contexto actual es muy complicado para las personas que no están directamente afectadas, y eso en general pasa así. Entonces, muchas veces lo que decimos, los jóvenes no cumplen, no, pero hay sus razones para no cumplir, y de alguna manera no estamos llegando de la forma que tenemos que llegar para que la gente cambie, ¿sí? Además, no nos olvidemos que esta es una pandemia que por primera vez nos toca en un contexto en donde las redes sociales tienen el rol y el impacto que tienen como lo tienen ahora, ¿no? Y es parte de lo que les decía antes, la información que hay con respecto al COVID-19 y a las medidas para tratarlo son muy heterogéneas, ¿sí? Y sabemos que prevalecen las informaciones menos confiables que las confiables, ¿sí? Entonces es muy difícil generar un cambio cuando en las redes sociales encontramos que esto sí, esto no, esto sirve, esto no sirve. Y pareciera que hoy pareciera no, sabemos que es más accesible para la gente de las redes sociales que ver estudios sobre el tema, ¿sí?, estudios específicos sobre el tema. Entonces, si los que podemos hacer eso no estamos siendo claros en el mensaje, ¿sí?, por eso digo, hacer un mea culpa también como profesional de la salud. Los profesionales de salud, los comunicadores sociales, los decisores en políticas públicas, no somos claros en lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo y por qué es importante que lo hagamos en términos de sociedad, no en términos de coerción, de que si no lo hacemos entonces tenemos este castigo, va a ser muy difícil que logremos un cambio generalizado como el que necesitamos para que esto funcione, ¿sí?, porque esto no depende de la voluntad individual, sino de un cambio en términos de sociedad. Gracias. Gracias, Pablo. Excelente presentación, te agradezco mucho. Y nada, se me ocurren muchas preguntas, pero bueno, voy a ir con algunas. Teniendo en cuenta algunas encuestas que se han estado realizando en Latinoamérica, tanto en entes públicos como privados, en las mismas nos van dando cuenta de que hay un porcentaje alto de colaboradores que ve como muy positivo una combinación entre lo que sería el teletrabajo y el trabajo en la oficina, ¿no? ¿Vos ves ahí alguna herramienta que puedan ser desplegada desde la mirada de la neurociencia para poder adaptarse a estos nuevos desafíos? Sí, sin dudas. Y como vos bien decís, Pablo, son nuevos desafíos, ¿no? Nuevos desafíos en términos de organización temporal, de priorización de actividades, ¿sí?, de poder jerarquizar lo que es urgente y lo que es importante. Nuestro tiempo vale. Y históricamente nosotros hemos ido aprendiendo una lección implícita, ¿sí?, de que uno trabaja más, uno trabaja mejor si trabaja más horas, ¿sí? Y se ha perdido de vista también lo que es el trabajo por objetivos, el poder superarse
digamos, con respecto a lo que venía haciendo antes, el tener nuevos recursos. Y creo que esto nos ha puesto en jaque en parte eso, ¿no? Es decir, bueno, no tengo al personal las 8 horas acá enfrente mío para estar haciendo las cosas, y yo como personal o como trabajador no tengo a nadie que me esté mirando si estoy haciendo las cosas, si no estoy haciendo las cosas, o cómo las estoy haciendo. Y creo que es un hermoso desafío en términos de sociedad, y que además se ha acelerado un proceso que ha ido modificándose, ¿no? Y que se ha ido dando, todo lo que es la virtualización, tanto a nivel laboral como a nivel educativo, era algo que estaba en proceso. Y de repente tuvimos que bajar un montón de barreras, incluso en la práctica profesional nuestra como psicólogo nos ha pasado, ha tenido que bajar un montón de barreras autoimpuestas para poder hacer frente a esto que nos pasa. Entonces, como experiencia de aprendizaje, creo que es, y creo que esto es un aspecto positivo dentro de toda la pandemia, es inigualable. ¿Sí? Requiere que nosotros redefinamos las formas de trabajar, redefinamos la forma de relacionarnos con otros, y de hacerlo de forma distinta. No es ni mejor ni peor que antes, es distinto. ¿Sí? Pero por supuesto, como especie, por decirlo de alguna forma, nos hemos visto enfrentados a un montón de situaciones como esta. Hemos pasado por guerras, hemos pasado por la revolución industrial, cómo ha cambiado el trabajo previo a la revolución industrial y post-revolución industrial. Y ahora de vuelta nos encontramos en otro proceso de cambio. ¿Sí? Muchas personas van a tener miedo a ese proceso de cambio por lógica, ¿sí? Porque quizás sus tareas se adaptaban mejor a una modalidad que a otra. Pero la posibilidad de cambio y de aprendizaje está para todos, de ver cómo nos redefinimos también como trabajadores, como personas que están en ámbitos gerenciales, como personas que están en las direcciones, cómo repensamos esto, ¿sí? Como algo distinto a lo que teníamos antes, ni mejor ni peor. Esto es lo que hay y tenemos que adaptarnos a esto. Y muchas veces, volviendo también un poco a lo que decíamos, de lo que hablábamos con Guillermo, subestimamos digamos, la capacidad de cambio que tenemos como personas, ¿no? Hagamos un ejercicio sencillo. Pensemos qué hubiese pasado si en marzo nos decían, bueno, gente, vamos a estar 7 meses con medidas de aislamiento, en esos 7 meses no vamos a poder hacer esto y esto. ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Y me dicen, no, esto no puede ser. Y sin embargo, nos fuimos adaptando progresivamente a eso. Fuimos adaptando. Hoy, el nivel de miedo a la enfermedad ha bajado. Esto lo dicen todos los estudios descriptivos en el tema. Aumentó la preocupación por el futuro laboral, que es lo esperable, porque las condiciones están cambiando, ¿sí? Y hay personas que se van a adaptar más fácil que otras a estos cambios. Y la preocupación con respecto a lo económico, ¿sí? Porque ha aumentado la incertidumbre, ¿sí? Y ha aumentado también, o mejor dicho, más que aumentado, han aparecido indicadores que en principio asustan. ¿Sí? Entonces hoy el susto se corrió para otro lado, ya no es la enfermedad tanto como antes. Hoy el foco no está puesto ahí, hoy el foco está puesto en qué va a pasar después. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias ahí. A ver, tengo otra que me surge a raíz de todo lo que has comentado. Digamos, ¿cómo será la vuelta a la normalidad desde la percepción de las diferentes miradas de los colaboradores? Digo, me refiero a cómo deberían las organizaciones manejar las emociones que, dependiendo de los colaboradores, pueden ser muy opuestas entre sí al momento del retorno a una nueva normalidad. Muy interesante, Pablo, la pregunta, porque, digamos, vamos a tener gran parte de la batalla ganada en ese sentido si podemos anticiparnos y comprender lo que seguramente va a pasar. Y lo que seguramente va a pasar es que las personas van a estar con un mayor temor o inseguridad por esto que hablábamos antes, por las condiciones laborales, por lo que va a pasar en el futuro, etcétera, etcétera. Probablemente estén más irritables, ¿sí? Haya discusiones. Hace poquito me tocó conversar con un amigo que trabaja en el ámbito privado de una empresa y me decía, hemos discutido por cosas que no hemos discutido nunca. ¿Sí? Nos está pasando eso, nos peleamos de nosotros por cosas que jamás nos hubiésemos peleado. Estamos todos más sensibles, estamos más irritables, más ansiosos y algunos más pesimistas. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, que un poquito de esas cosas nos va a pasar a todos. Y eso desde el ámbito de
los colaboradores y de los ámbitos los que toman decisiones, ¿sí? Saber que esto está y que es normal que pase. Nadie se volvió loco, nadie de repente se volvió una persona irascible ni una persona depresiva, sino que estamos en un estado de vulnerabilidad esperando. Entonces, eso va a ayudar mucho a que podamos readaptarnos a lo que viene. Y por otro lado, hay dos cosas que son importantes. Una es hacer el foco en el presente, es decir, como estamos en un nivel de altísima incertidumbre, y perdón que sea reiterativo con esto, hoy más que nunca es cuando tenemos que enfocarnos en el presente, porque no tenemos certezas del futuro, tenemos certeza del presente y tenemos que ver cómo desarrollamos estrategias eficaces para este presente, que sabemos que pueden cambiar de acá a unos meses. ¿Sí? Y cuando cambien vamos a tener que estar enfocados en el presente. Porque no hay manera de bajar la incertidumbre. Hoy no podemos hablar con certeza, no podemos decir hay que ir por el camino A y quedarnos tranquilos. Tenemos que estar enfocados en el tiempo presente. Y sin olvidarnos, como decía antes, de tener un proyecto, de ponernos metas. Y no hablo solo de lo laboral. De lo laboral, por supuesto que sí, ¿sí? O sea, ponernos metas, que las metas pueden ser encontrar un mejor circuito de interacción a través de home office, ¿sí? Eso puede ser una meta, ¿sí? O desde la FIP, especialmente hablando, cómo lograr sistemas de control que sean eficaces en este nuevo contexto. ¿Sí? Esos son proyectos. Y proyectos personales son, bueno, ¿qué puedo hacer en mi vida, ¿sí? Distinto, que nos genere una ilusión? Sabemos que eso predispone al bienestar y, como decía antes también, disminuye la probabilidad de enfermarnos, ¿sí? Disminuye la probabilidad de deprimirnos. ¿Sí? Si nos mantiene activos mentalmente, nos mantiene activos cognitivamente. ¿Sí? Y eso es algo que es un bien preciado. ¿Sí? El bienestar siempre es un bien preciado. Y tener un proyecto, como les decía, tanto a nivel laboral, ¿sí? De aprender, de generar cosas nuevas, de generar recursos novedosos, como por fuera de lo laboral, es un camino de salida más que interesante y que depende de nosotros, siempre que no perdamos el enfoque en el presente. Perfecto, muchas gracias ahí. La verdad es que sí, es cierto, ¿no? Poner el foco ahí en las cuestiones, en los proyectos y no tanto en el control, que creo que eso es también un punto importante que nos está trayendo esta nueva normalidad. Tengo una respecto de las consecuencias de la pandemia en el ámbito laboral. Están afectando sin duda al conjunto de los trabajadores, pero en especial aquellos que conforman los que denominamos los grupos de riesgo, ¿no? Que desde hace mucho tiempo no pueden realizar tareas presenciales y la verdad es que tiene una incertidumbre aún mayor acerca de cómo continuará el futuro laboral. Ahí te pregunto, ¿cómo pueden las organizaciones ayudar mejor a estos trabajadores para preservar no solo su salud física, sino también su salud mental? Bien. Si bien no soy un experto en organizaciones, sí desde las neurociencias por ahí puedo decir algunos ejes que deberían ser tenidos en cuenta en ese sentido. Por un lado, tal como vos decías, Pablo, y lo mencionábamos en la presentación inicial, el impacto ha sido diferencial de acuerdo al grupo etario y al tipo de actividad que las personas desarrollaban. Por supuesto que si estamos dentro de un trabajo formal, bien regularizado, este impacto disminuye, ¿sí? Como decíamos al principio, pero recién hablamos de proyecto, ¿no? Y cuando hablamos de proyecto, esto tiene que ver también con el proyecto de las personas mayores, ¿sí? Que se sientan parte de. Por ahí no es la misma tarea que antes, ¿sí? Porque probablemente no se puede hacer esa tarea que hacían de forma presencial, pero sí el sentirse parte, ¿sí? El generar cohesión, ¿sí? El decir, bueno, yo estoy haciendo las cosas de fuera de la oficina, pero estoy aportando algo. ¿Sí? Soy importante para la organización en lo que hago. ¿Sí? Y quizás mi trabajo no vuelva más a ser como el de antes, porque es probable que algunos trabajos no vuelvan a ser como eran antes. Pero no significa que no vaya a tener trabajo, sino que voy a tener que hacerlo de otra forma. ¿Sí? Y también generar estos espacios de socialización que hablábamos antes, ¿no? Lo que hablábamos en términos de bienestar a nivel personal, implementarlos a nivel de las organizaciones. ¿Qué nos pasa? Bueno, esto que están haciendo ustedes está muy bueno, ¿no? De que podamos hablar de salud mental en un ciclo de conversaciones que está orientado en generar otras cosas. Es parte de esto, ¿no? Es parte de, bueno,
qué podemos hacer entre nosotros para lograr una mejor salud, ¿sí? Y nosotros pasamos mucho más tiempo en el trabajo o haciendo cosas del trabajo que haciendo otras actividades de nuestra vida. Y si no nos sentimos saludables en ese ámbito, vamos a fallar, vamos a trabajar mal, vamos a sentirnos mal, nos vamos a enfermar más y posiblemente, ya sabemos, vos mejor que yo, Pablo, lo sabrás, el ausentismo aumenta. ¿Sí? Entonces, no perder de vista estas cosas, ¿no? Algo que nos está enseñando esta pandemia es esa carrera que teníamos por cumplir con todas las tareas y estar a full una X cantidad de tiempo, quizás no es lo más importante, ¿sí? Hay que dar un valor a otras cosas, ¿sí? Si yo estoy bien como persona, estoy bien como ser humano, voy a rendir más, ¿sí? Aunque no esté controlado, ¿sí? Vos decías antes, cambiar esto del control, bueno, efectivamente, parece que parte de eso pasa por ahí, ¿sí? De que el control se redefina de otra forma, ¿sí? No como lo entendemos hoy, de estar ahí mirando y controlando los sistemas y todo, a ver si está o no, sino que el ser parte el sentirme cohesionado con lo que estoy haciendo, con el grupo de trabajo, con la organización en la que estoy, haga que yo sea mi propio control, que yo no quiera fallar, ¿sí? ¿Y qué es lo que están haciendo? No estoy descubriendo la pólvora, es lo que están haciendo las empresas de primer nivel internacional. Están apostando al bienestar para lograr un mayor rendimiento. Y si las personas están bien, producen más. No hay mucha duda con respecto a eso. Obviamente. Bien, siguiendo en esa línea, ¿qué estrategia podés proponer para las personas que trabajan en relación de dependencia para motivarlas? Bueno, está bueno, Guillermo, esto que decirlo, la motivación, porque ahora tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Porque estuvimos en un periodo en el cual estuvimos muy recluidos, muy recluidos, ¿no? Entonces, la motivación tiene que ser lo más progresiva posible, ¿sí? No, como decían hace un ratito, no tratar de hacer todo lo que no pude hacer en estos meses, ¿sí? Sino empezar a enfocarnos en las prioridades, ¿sí? En poder respetar nuestro tiempo para el descanso, ¿sí? Poder respetar el tiempo para dormir bien y poder respetar el tiempo para tener ejercicio físico. Si esos tres pilares no están, todo lo demás va a estar atado con alambres, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, empecemos por ahí, empecemos por sostener los tres pilares, encontrar tiempos de trabajo, tiempo de ocio, tiempo de socialización y de ejercicio físico, sin que esto se vuelva una presión, ¿sí? Porque si se vuelve una presión no va a tener el efecto. Que si yo estoy preocupado porque tengo que dormir 8 horas todos los días, no voy a dormir bien. Si yo estoy preocupado porque tengo que hacer 5 veces por semana ejercicio, no me va a generar el efecto de relajación que yo quiero, el ejercicio físico, ¿sí? Va a ser un estresor más. Entonces, esto sin mencionar lo que es el tiempo, además, para las personas que tienen chicos en sus casas, que es invertirlo en la educación de los chicos, ¿no? Entonces, respetar estos tres pilares, buscar estrategias de bienestar, aprender. Hoy, por suerte, la accesibilidad es mucho mayor, todo lo que son las estrategias de relajación, de mindfulness, eso nos permite lograr un mayor bienestar. Y no olvidarnos de esto de la socialización de lo que nos pasa, la socialización emocional, ¿sí? No tener miedo, digamos, que es un miedo lógico. Digamos. Antes decir que uno estaba deprimido, estaba bajoneado, estaba ansioso, era una muestra de vulnerabilidad. Hoy es mostrar lo que nos está pasando a todos como sociedad, ¿sí? No tenemos que tener miedo de decir, me siento inseguro, me siento mal, no le veo salida a esto, estoy cansado, ¿sí? Estoy fatigado, ya no me sale, no tengo ganas de hacer nada, ¿sí? No hay nada peor para hacer en este intento por el no tener ganas de hacer nada que tratar de hacer mucho. Si tratamos de hacer mucho, nos vamos a frustrar. Y si nos frustramos, menos motivación vamos a tener. Entonces, vuelvo a lo que decía al inicio de la respuesta a tu pregunta, Guillermo. Seamos muy progresivos y muy respetuosos de nuestro estado. La motivación no viene como algo, como una revelación divina. La motivación aparece cuando de a poquito empezamos a recuperar el movimiento en las cosas, ¿sí? Las distintas actividades. Cuando progresivamente
vamos incorporando nuevas cosas, la motivación va creciendo. No podemos estar esperando que la motivación venga, ¿sí? Porque se alinean los planetas. La motivación viene en el hacer, no es previa al hacer. Bien, clarísimo, clarísimo. Los pilares serían los cimientos como para que todo funcione bien, es decir, descansar, alimentarse y hacer ejercicio. Con esos buenos cimientos se puede construir un gran edificio, ¿verdad? Exactamente. Y mejor imposible. Bien resumido. Muy bien, bueno. Pablo, ha sido impecable, te agradecemos muchísimo. Le voy a pasar la palabra a nuestro director, Horacio Castañola, que quiere saludarte. Horacio, hola, ¿cómo Pablo. estás? ¿Cómo estás? Bueno, yo Bien. lo conozco hace mucho tiempo y sabiendo sus capacidades, su inteligencia y su capacidad profesional, me animé a quebrar la inercia que siempre tenemos en el ciclo de las charlas, que son estrictamente vinculadas a algo tan duro como la administración tributaria, y que creo que las cosas que habitualmente hablamos en este ciclo necesitaban un refreshment, un oxígeno, más en una situación tan agobiante como estamos viviendo. Algunos lo estamos viviendo mejor, otros peor. Yo estoy tranquilo en mi retiro, pero realmente creo que todos, ha sido un golpe social enorme todo esto, y nos pareció a todo el equipo muy oportuno tener a alguien que nos limpie un poco las ideas, nos ordene un poco las ideas de los impactos que esto está teniendo en las personas, en las administraciones, y las incertidumbres que también señalaste vos con respecto al futuro. Así que realmente te estoy enormemente agradecido, creo que todo el equipo está agradecido y la audiencia también, porque creo que es una bocanada de aire en el sentido de ordenarnos un poco a cómo pensar esta complejidad nueva que ha surgido y cómo poder transitarla de la forma más suave posible o más racionalmente posible. Así que bueno, te agradezco enormemente, Pablo, tu visita a nuestras charlas, y esperamos volver a contar contigo en alguna oportunidad muy cercana, digamos. Así que muchísimas gracias, y por parte de todo el equipo. Creo que damos cerrada así la charla de hoy, y bueno, de vuelta, gracias y esperemos verte pronto. Gracias, Horacio, a todo el equipo. Realmente fue un placer poder participar de este espacio, digamos, de poder hablar con personas con formación tan heterogénea, siempre es enriquecedor. Y bueno, felicito también que hayan tenido esta iniciativa de romper el hielo, ¿no? Y de poder incluir estos temas en algo que venía siendo tan dirigido hacia lo tributario. O sea, esto de romper esas líneas siempre genera un crecimiento para todos, un aprendizaje mutuo, y bueno, valoro mucho ese tipo de acciones. Gracias. Gabriel, ¿vos sabés la charla? Bueno, por nuestra parte entonces nada más. Ahora vamos a estar proyectando en pantalla el código QR, que es el que nos sirve siempre para que ustedes puedan escanearlo con sus teléfonos celulares, completar una breve encuesta, preguntarles también si les gustó y si hay algún tema de interés para las próximas emisiones. Con escanear esto ya pueden estar solicitándolo. Dentro de las 72 horas de esta emisión le vamos a estar enviando el certificado. Bueno, de nuestra parte nada más. Los esperamos el próximo viernes a la misma hora, como siempre, en una nueva emisión de Conversando con el SEAD. Muchísimas gracias, los despido y buen fin de semana para todos.